Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de No se metan con Boca. En este caso vamos a ocuparnos de lo que sucedió en la semana, la conclusión de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los argentinos que superaron este turno eliminatorio fueron Boca y Racing. En algún punto podríamos decir que se trata de clasificaciones lógicas en función de los antecedentes. Boca y Racing, como todos recordamos, fueron los equipos que pelearon hasta la última fecha del torneo 2022 del fútbol argentino. Les dieron absoluta prioridad a la Copa Libertadores este año. Ambos ganaron sus grupos y tuvieron la oportunidad de definir como locales, cosa que en el torneo continental siempre es importante, sobre todo ahora que ya no existe más la regla del gol de visitante computado por 2 en caso de paridad. Y quería señalar, no con ánimo revanchista ni de pasar factura, todo lo contrario, que Boca fue el único argentino que logró un resultado positivo de visitante en estos cruces de octavos. Racing, River y Argentinos perdieron, en todos los casos con bastante claridad. Se criticó mucho el planteo de Jorge Almirón, la actitud de Boca ante Nacional, sobre todo en el primer tiempo, y los hechos confirmaron una vez más que jugar de visitante en la Copa siempre es complicado. Boca se trajo un empate, no pudo aprovecharlo durante los 90 minutos contra Nacional en la Bombonera, pese a que dispuso de muchas situaciones para tomar una ventaja considerable, y al cabo lo terminó resolviendo por penales. El enfrentamiento con Racing, que repite el cruce de cuartos de final de la Libertadores 2020, nos dio la idea de recrear en este espacio en el que siempre tratamos de combinar presente con pasado y hacer alguna proyección hacia el futuro, 5 grandes triunfos de Boca ante la Academia. Vamos a empezar el recorrido. Por supuesto que hay mucho para elegir, con ese encuentro que sostuvieron a fines de 2020, exactamente un día antes de la Nochebuena, todavía en pandemia, tribuna sin público. Acá vemos una llegada de Franco Soldano, resuelta por el arquero Gabriel Arias, que tuvo, como se ve en esta y veremos en muchas otras, una gran actuación. Boca había perdido en el partido de ida 1-0, consigue igualar la serie con este cabezazo de Eduardo Salvio, que tuvo un muy buen torneo. Boca alineó en aquella oportunidad a lo que fue su esquema base en la Superliga, en el cierre de la Superliga 19-20, jugando adelante con Tevez como una especie de armador, enlace, media punta, Salvio y Villa por los costados y Soldano como delantero, bien definido, yendo a presionar a la defensa rival. Y en el medio compartían Campuzano y el Pulpo González, que había llegado para reemplazar a Paul Fernández.
Campuzano y González están todavía en el plantel. Veremos si Almirón recurre a ellos, tomando en cuenta este antecedente, que es un poco lejano. Acá vemos el segundo gol, tiro libre penal después de una falta contra Salvio, convirtió Villa. No vimos situaciones de Racing porque prácticamente no las hubo. Boca lo borró de la cancha aquella noche y Miguel Ángel Russo le ganó claramente la pulseada táctica a Sebastián Becachese. Para seguir con el recorrido de grandes victorias ante Racing y yendo en escala descendente en la cronología, la palabra descendente acá no, entre nosotros no va a generar ningún resquemor. Vamos a la final, otro cruce decisivo de la Copa Argentina 2012, el año justamente en el que vuelve a disputarse el torneo que Boca había ganado por primera vez en 1969. La definición en San Juan enfrenta a estos equipos que venían de eliminar en semifinales a dos cuadros que por entonces militaban en el ascenso. Boca dejó en el camino a Deportivo Merlo y Racing a River Plate, que esa temporada ganaría el torneo de la segunda categoría. Acá vemos la apertura del tanteador, un pelotazo largo, hay un mal rechazo de Corbalán, defensor de Racing, y la pelota le queda a Santiago Silva, que define con maestría, con calidad, sobre el cuerpo de Sebastián Saja, quien volvía a jugar una final ante Boca como aquella de la Libertadores 2007 y se iría nuevamente derrotado. El segundo fue de Lucas Biatri, esquema de doble punta, elegido por Julio César Falcioni, que en la lucha de técnicos superó a Luis Subeldía, un conocido técnico que generalmente no ha tenido mucha suerte en sus enfrentamientos contra Boca. En alguna oportunidad atribuyó los resultados negativos a fallos del árbitro. En esta ocasión no pudo hacerlo. El que dirigió fue Pablo Lunati. Y fue también el segundo título conseguido por aquel Boca de Falcioni, muy cuestionado, maltratado por la prensa, incluso mal visto a veces por los propios hinchas, pero que sin embargo consiguió resultados. En aquel primer semestre de 2012 llegó a la final de la Copa Libertadores y peleó el torneo local hasta el cierre, pese a lo cual, cuando se disputa esta Copa Argentina, de la cual se cumplieron 11 años el miércoles 8, el que estaba con la obligación era Boca, que es una cosa que suele ocurrir, ¿no? Vimos recién ese cruce de cuartos en el cual, obviamente, después de la derrota en Avellaneda, la obligación de cargar con el protagonismo la tenía el Geneise. Y acá también, porque, bueno, había perdido la Libertadores y como que se imponía un título, sobre todo también para olvidar, cosa difícil de hacer, la salida de Juan Román Riquelme después de la final contra Corinthians. En el puesto número 3 de este ranking que hemos elaborado, y agradecemos la participación en redes sociales, en nuestras cuentas,
de Twitter e Instagram de muchos boquenses que sumaron sus partidos, vamos a ubicar uno que tuvo unos cuantos votos. Se disputó un domingo 2 de junio de 1991 en horas de la mañana. Había llovido mucho el sábado anterior y ese mismo día también, hasta el comienzo del match. Aquí vemos una gran jugada de Diego Latorre y una definición de Gabriel Batistuta, que tuvo una jornada histórica, consagratoria. Aquella vez convirtió 3 goles. Acá vemos el empate parcial de Racing, Norberto Ortega Sánchez, de tiro libre. En los bancos teníamos a 2 figuras muy importantes para ambos clubes: Oscar Washington Tavares para Boca y Roberto Alfredo Perfumo, el mariscal, al frente de Racing. Los dos equipos llegaban en cabeza a cabeza en la punta del torneo, por eso la importancia de este encuentro. Acá vemos un gran gol del hoy comentarista Diego Fernando Latorre. Domina con el pecho y cruza el remate ante la frustración de Sergio Goicoechea, que aquí recibe el tercero. Todo esto en el primer tiempo. 3-1 ya se ponía Boca. Fíjense cómo estaba la cancha aquella mañana nublada. Racing, es justo decirlo, tuvo unas cuantas situaciones para descontar. Navarro Montoya cumplió una actuación espectacular, como las que solía tener a fines de los 80 y principios de los 90. Acá, ante un rival desarmado, llega a Latorre por izquierda y va a definir entre las piernas de Goico. Fue una época en la cual se sucedieron varias goleadas de los dos lados, y acá Boca, con los 6 que convertiría, vemos otro de Latorre. El de recién había sido de Batistuta, ¿no? Y en esta oportunidad, con esta media docena, se desquita de los 6 que había convertido Racing en su estadio Perón en 1987, en septiembre de 1987. Acá está el sexto, Alfredito Graciani llega, aprovecha un rebote en el golero y sentencia esa goleada inolvidable que sin duda está en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de ir a la cancha aquella mañana. Yo no pude, porque justo el día anterior había nacido mi hijo más grande, que bueno, vino con media docena de goles, en este caso bajo el brazo. Y está, por supuesto, entre las máximas goleadas históricas ante Racing. Hay un 6-0 y un 7-1 en la década del 30.